Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Ahora note esto: el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Esta última frase, el Espíritu Santo, diga conmigo, el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿A quién se le da el don del Espíritu Santo? Según esta lectura, a los que le obedecen. Qué importante es obedecer. En todo, dicho sea de paso, hasta el llamado para servir. Qué importante es saber obedecer, porque somos bendecidos, porque somos recompensados de parte de Dios. Voy a titular el mensaje de esta tarde: la importancia de la obediencia en la vida espiritual. La importancia de la obediencia en la vida espiritual. Repita conmigo: la importancia de la obediencia en la vida espiritual. Mire, la obediencia se relaciona con el recibir al Espíritu Santo. La obediencia se relaciona con tener personalmente al Espíritu Santo, porque escrito está: el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y hoy vamos a meditar en la obediencia, la cual es muy necesaria e indispensable en la vida espiritual. De hecho, en la vida humana, como experiencia común, la obediencia es muy necesaria, porque es parte de la formación del carácter de nosotros los seres humanos. Por ejemplo, los niños tienen que ser enseñados a obedecer desde muy pequeños. Bienaventurados aquellos padres que enseñan a obedecer a sus hijos desde la niñez. Yo no sé a cuántos de ustedes, hermanos, nos enseñaron a obedecer desde pequeños. A nosotros, en las generaciones que va de salida, la generación, hermanos, anterior, se nos enseñó a obedecer. Hoy, una de las carencias que tiene la generación de cristal es que no se le está enseñando a obedecer. Amén. Pero en las generaciones pasadas se nos enseñaba a obedecer a papá, a mamá, a los abuelos, a los tíos. Inclusive, aún todavía a mí me tocó por los ranchos de Veracruz, cuando llegaba a visitar a mis abuelos, que teníamos que tomarle la mano al tío, al abuelito, y besársela y decirle: la bendición, tío, la bendición, tía. Uno tenía que agarrar la mano y besarle. Nos enseñaron a obedecer. Era parte de la formación, del carácter, de la educación que se nos daban en aquellos años con aquellos padres que no tenían preparación ni estudio, pero les sobraba educación para formar a sus hijos en el hogar. Hoy hay mucha preparación académica, pero falta educación en los hogares para enseñar a los hijos a obedecer. ¿Y por qué hago énfasis en la obediencia? Porque obedeciendo, hermanos, se forma el carácter. Y una persona que aprendió a obedecer desde niño, escuche, esto es muy importante, una persona que aprendió a obedecer desde niño no va a tener problemas de autoridad cuando sea adulto. No va a tener problemas de autoridad. Y si hablo en la vida cristiana, si de niño le enseñaron a obedecer sus padres cristianos, ese pequeño cuando crezca va a tener toda la posibilidad de ser un creyente netamente espiritual, porque con obediencia se recibe
el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Ahí lo tenemos en el versículo 32. Con obediencia se recibe el Espíritu Santo. Y qué bendición aquellos niños que están siendo formados en su carácter. Qué bendición que desde pequeño usted esté enseñando a sus hijos, a sus niños a obedecer, porque le está haciendo un bien cuando sean adultos. Mire la bendición que van a tener por ser obedientes, por saber obedecer. Va a tener un corazón sensible, dispuesto para sujetarse a Dios. Y como creyente será muy bendecido en la vida espiritual. Una persona con un carácter formado en la obediencia será bienaventurado en todas partes y en todo lugar será bendecido, porque obedeciendo ganará el favor de Dios y el favor de los demás. La Biblia da testimonio de un joven llamado José. Creo que la mayoría de los que estamos aquí ha escuchado la historia de José. Y José era fue una persona con un carácter formado en la obediencia. Su padre Jacob, llamado también Israel, enseñó a José a obedecer desde niño. Génesis capítulo 37, vamos a mirar un poquito la historia de José, ya que lo estoy poniendo como ejemplo. Génesis 37, versículo 13. Y dijo Israel, que también se llamaba Jacob, le habló a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven, te enviaré a ellos. Y mire cómo respondió José. Ahí tenemos la respuesta de José: heme aquí, que era una expresión muy antigua, sinónimo, como hoy decimos, aquí estoy, heme aquí. Y José desde pequeño tuvo la capacidad de obedecer. Por orden de su padre tenía que llevarles agua y comida a sus hermanos. ¿Y qué clase de hermanos tenía José? ¿Qué clase de hermanos tenía José? Eran mayores que él. No lo amaban, no lo querían, lo rechazaban, lo despreciaban, le hacían muchas maldades. Y aún así, aunque José sabía que no era del agrado de sus hermanos mayores, aún así obedeció a su papá y les llevó agua y alimento en el campo. Eso se llama obediencia. José pudo haber dicho: no, papá, ellos no me aceptan, ellos no me quieren, ellos me hacen mucha maldad, ellos me hacen bullying, usando el término de hoy, me rechazan, se burlan de mí, yo no voy a llevarles agua, no se lo merecen. Además, ir hasta el campo tengo que caminar varios kilómetros, tengo que recorrer solo mucha distancia, no voy a ir. Pero mire la respuesta de José. Aunque sus hermanos no merecían que él les llevara las provisiones, él dijo: aquí estoy, padre. Él dijo: sí, papá, yo les llevo el agua, yo les llevo el alimento. ¿Hasta dónde? Hasta el campo, allá donde andaban, en Siquem. Eso se llama obediencia. Entonces José aprendió a obedecer en la casa de papá. ¿Y dónde es donde los hijos tienen que aprender a obedecer? En la casa de papá. ¿Y dónde es donde los hijos de Dios tienen que aprender a obedecer? En la casa de papá. ¿Y cuál es la casa de papá? La iglesia, la congregación. Pero yo vi hace ratito que no todos han aprendido a obedecer. Porque el creyente que sabe obedecer no necesita que se le ande rogando mucho.
El creyente que tiene la capacidad de obedecer no necesita que se le anden diciendo muchas veces, repitiendo muchas veces las cosas que tiene que hacer por Dios y por su obra. Más adelante, en la historia de José, miramos que por ser obediente fue bendecido en todo lo que hacía. Por ser obediente, hermanos, le fue bien. Por ser obediente, la gracia y el favor de Dios estaba con él. Por ser obediente, a donde quiera que llegaba tenía el favor de los demás. Por ser obediente, hermanos, uno se convierte en una persona muy bendecida, en una persona muy agradable, hermanos, en una persona muy bienvenida. Por ser obediente se te abren las puertas. Por ser obedientes tienes la posibilidad de vivir bien en la tierra con el favor de Dios y con el agrado de los demás. O sea que una persona obediente cae bien en todas partes. José, por ser obediente, le fue bien y fue bendecido. Vamos a mirar un poquito más adelante en la historia de la vida de José, capítulo 39, versículo 2. Mire, por ser obediente, y él aprendió a obedecer allá con su papá, Israel. Y ese principio lo aplicó, obedeciendo a Dios en todo lugar y en todas partes. Y por ser obediente, dice, mas Yahvé estaba con José. A Dios le agrada la obediencia. Le agrada vivir con el obediente. Le agrada andar con el obediente. Le agrada acompañar al de corazón obediente. Mas Yahvé estaba con José y fue varón próspero. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Versículo 3. Y vio su amo que Yahvé estaba con él, y todo lo que él hacía, todo lo que José hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Mire lo que provoca la obediencia. Lo que provoca tener la capacidad de hacer las cosas que te están pidiendo. Lo que provoca tener la capacidad, tener la voluntad de decir, sí, aquí estoy, yo lo hago, estoy dispuesto, tengo la disposición, quiero hacerlo. Eso es obediencia. La obediencia atrae que la presencia de Dios esté contigo, esté conmigo. La obediencia atrae que todo lo que hagamos para Dios, para la familia, para el hogar, hermanos, sea prosperado. La obediencia, hermanos, bendijo a José. Dios estaba con él y su amo se dio cuenta que en cualquier área de administración en su casa, José tenía el favor de Dios. José en Egipto era un siervo. Él estaba como siervo en la casa de Potifar, su amo. Ahí estaba sirviendo. Su trabajo como siervo era servir en la casa de ese hombre egipcio. Y esto implicaba obedecer con fidelidad y diligencia. La obediencia era la obligación más grande para José en la casa de Potifar. José, por ser obediente, entonces miramos que Dios los prosperó y bendecía todo lo que hacía. La vida de José, la obediencia de José, es una muestra de lo que podemos lograr y hacer en la vida normal de la tierra, en la vida común de la tierra, cuando tenemos la voluntad y la capacidad para obedecer en lo que se nos demande. Aleluya. Espero en Dios, hermanos, que este mensaje te ayude a meditar cuán importante e indispensable es saber obedecer. Con más razón, si usted se considera hijo de Dios, hija de Dios. La obediencia
siempre será recompensada. Y por ello, siempre seremos bendecidos por Dios. Así como José. Por ello, en esta tarde, mi hermano, mi hermana, sé obediente, por favor. Aquí todos servimos. Aquí todos tenemos que obedecer. En relación a Dios, todos tenemos que hacer algo. Todos. Pero voy a decir esto en relación a la vida normal de la tierra. Si eres hijo, si estás en calidad de hijo, sé obediente a tus padres. Adolescentes, jóvenes, niños, sean obedientes a sus padres. Mis hermanas, si eres esposa, sé obediente a tu marido. Si eres empleado, como empleado, sé obediente a tu jefe inmediato. Todos, como ciudadanos, seamos obedientes a las autoridades. Por cierto, ¿ya pagaron la revalidación? ¿Ya pagaron el predial? Sean obedientes. Seamos obedientes. Si como ciudadanos somos obedientes a la autoridad, seremos bendecidos con el descuento. Y no le estoy haciendo promoción ni comercial al municipio, pero somos bendecidos. Si eres cristiano, como cristiano, por favor, sea obediente a tu Padre Celestial. Si eres miembro de una iglesia, de una congregación, sé obediente a tus pastores. Siempre la obediencia es la mayor demanda y la mayor obligación que tenemos nosotros los creyentes como hijos de Dios. Aprende a obedecer, porque la obediencia es importante. No solamente para la vida común de la tierra, sino que también la obediencia es importante para la vida en el espíritu, la vida espiritual. En la vida del espíritu, ya entrando a lo más espiritual, al creyente se le demanda obediencia. En la vida cristiana, todo creyente tiene que aprender a obedecer si realmente quiere vivir como un verdadero hijo de Dios. ¿Se escuchó? Si realmente usted quiere vivir como un verdadero hijo de Dios, usted tiene que aprender a obedecer. Si usted no sabía, yo se lo estoy diciendo en esta tarde. En la vida cristiana, en la vida espiritual, el creyente tiene que saber obedecer. Todos los hijos de Dios tenemos que aprender a obedecer. El ejemplo más grande lo tenemos en Cristo. Cristo, nuestro Señor, aún siendo el hijo primogénito de Dios, siendo el mayor de todos los hijos de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en forma de hombre, la Biblia dice que Él aprendió a obedecer. Vamos a mirar Hebreos capítulo 5 versículo 8. Hebreos 5, 8. Mira nomás. Siendo el Hijo de Dios, siendo el primogénito Hijo de Dios, como el hijo mayor de Dios, el primero de todos, dice que aunque era hijo, aunque era el Hijo de Dios, y Él siempre ha sido Hijo de Dios, eternamente fue Hijo de Dios, se hizo hombre y siguió siendo Hijo de Dios. Por eso dice, y aunque era hijo, dando a entender que aunque eternamente ha sido hijo, no estaba exento de aprender a obedecer. Si Él, que eternamente ha sido hijo, tuvo que obedecer, imagínate tú que no quieres obedecer. Si Él, que fue el Hijo perfecto, santo, divino,
vino a la tierra y siguió siendo hijo. Tuvo que obedecer. ¿Por qué nosotros a poco estaremos exentos? ¿A poco no habrá necesidad de obedecer? Por eso la frase dice, y aunque era hijo, no se libró. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. El problema por el cual muchas veces no queremos obedecer es porque no queremos sufrir. No queremos batallar. Es que para obedecer a Dios tenemos que despojarnos de algo. Tenemos que renunciar a algo. Tenemos que dejar algo. La obediencia siempre va a doler. La obediencia siempre nos va a costar. Y aunque él era hijo, dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor Jesucristo aprendió a obedecer en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de todo lo que padeció. Pero no importó, él siempre obedeció. Y él dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre. Eso se llama obediencia. En los evangelios siempre él dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad. He venido a hacer la voluntad del que me envió. Jesucristo. Ejemplo de obediencia para todos los hijos de Dios. Si él siendo hijo tuvo que aprender a obedecer, no te niegues a obedecer, por favor, si tú eres un hijo de Dios. Si tú eres una hija de Dios, no te niegues a obedecer. Es necesario. Es inevitable. La obediencia. A mí me llama mucho la atención que la obediencia del Señor Jesucristo fue una obediencia perfecta y completa. Perfecta y completa. ¿Por qué digo esto? Porque mire lo que dice en Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Mire lo que dice. Estando en la misma condición de nosotros. Así que no pongas pretexto de que no puedes. No quieres, que otra cosa. No quieres. Mira, el Señor Jesucristo nos tapa la boca. Porque él dice, estando en la condición de hombre, estando en la condición de Abel, estando en la condición de Rolfi, de Philly, de Jaciel, de River, de Benito, de Tacho, estando en la condición de Holanda, ahora las mujeres, Gloria, estando en la condición de Esther, Roselia, Santa y todas las demás, estando en la condición de hombre, estando en la condición de nosotros, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Y muerte de cruz. Fue la prueba más grande de la obediencia en el corazón de Cristo. El tener que ir a morir a la cruz por voluntad del Padre. ¿Le costó o no le costó? Sí le costó. ¿Le pensó o no le pensó? Sí le pensó. Y le pensó tanto que una noche entera se la pasó llorando y orando en el Getsemaní. Y dice que sus sudores eran como gotas de sangre porque estaba en agonía, estaba sufriendo, estaba pensando la forma tan brutal de cómo tenía que morir en la cruz. Y él dijo, Padre, si hubiera manera de pasar esta copa tan difícil. Ahí salió a relucir su humanidad. Pero después él reacciona y dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se sujetó y obedeció.
y estuvo dispuesto a morir en la cruz por ti y por mí. Lo más difícil ya lo hizo Él. ¿A poco no te da vergüenza hacer lo más fácil, lo más posible? Porque la demanda o la exigencia para que tú le sirvas a Dios, para que tú le obedezcas a Dios, no implica muerte de cruz. No implica muerte de cruz. Hoy, por obedecer a Dios, a lo mejor tengamos que levantarnos un poco más temprano. Hoy, por obedecer a Dios, a lo mejor implica que nos ensuciemos por hacer algo. Hoy, por obedecer a Dios, implica a lo mejor que tengamos que renunciar a algo. Por obedecer a Dios implica que tengamos que invertir en algo. Por obedecer a Dios implica a lo mejor que nos cansemos en algo. Por ejemplo, cuando uno viene a hacer el aseo, y más si te toca solito, porque quizá la familia no te quiera ayudar. Eso es lo que implica obedecer a Dios. No implica morir en la cruz. No es difícil para hacerlo. Y aunque fuera difícil, mire, Él en condición de hombre, de carne y hueso, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor Jesucristo, como Hijo de Dios en condición de hombre, un gran ejemplo de obediencia para todos nosotros. Mire, todos nosotros, y termino yo también, apuntándome a mí. Para todos nosotros, en relación a la vida espiritual, a la vida cristiana, si usted realmente desea, anhela ser un creyente espiritual, usted tiene que ser obediente. No puedes convertirte en un creyente netamente espiritual si no tienes la capacidad de obedecer. La vida del espíritu, la vida netamente espiritual, comienza con un corazón obediente a Dios. Se necesita obediencia para tener la experiencia de la vida espiritual. San Juan 14:15, mire lo que dice. Vamos a mirar y a detallar este aspecto. Juan 14:15 comienza con un llamado a la obediencia. Para todo aquel que quiera ser espiritual, ¿cuántas veces le has dicho al Señor: yo quisiera ser un hombre espiritual? ¿Cuántas veces has anhelado decir: yo quiero ser espiritual? Como creyente yo quiero ser espiritual. Como cristiano yo quiero ser espiritual. Bueno, pues debes de saber que la vida espiritual, en la vida del espíritu, se necesita obediencia de tu parte. San Juan 14:15: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y guardar los mandamientos, entiéndase como ser obediente a lo establecido por Dios. Se necesita ser obediente para retener y poner por obra todos los mandamientos de Dios. Ahora mira lo que sucede cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios, porque el llamado es a que obedezcamos los mandamientos. ¿Y qué pasa cuando yo tengo la voluntad de obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué pasará si usted tiene la voluntad para obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué beneficio tendrá? ¿Qué va a suceder en tu vida si tienes la voluntad y la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué sucede? Versículo 16. Por tener la capacidad de obedecer, por tener la voluntad de guardar los mandamientos, dijo el Señor Jesucristo: yo voy a rogar al Padre. Esto se le promete al que guarda la palabra, al que guarda los mandamientos, al que tiene la voluntad y la capacidad de obedecer los mandamientos. Eso es lo que está diciendo el contexto. A él se le promete: yo voy a rogar al Padre y os dará otro consolador, es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. ¿Con quién anda el Espíritu Santo? ¿A quién acompaña el Espíritu Santo? ¿Con quién vive el Espíritu Santo?
¿A quién se le manifiesta el Espíritu Santo? ¿A quién cuida el Espíritu Santo? ¿Para quién está como consolador el Espíritu Santo? Para el que tiene la capacidad de obedecer los mandamientos de Dios. Y que el Espíritu Santo, al que se le llama consolador, esté conmigo, esté contigo, te guarde, te cuida, te bendiga, te consuele, te sustente. El tener comunión con el Espíritu Santo, el vivir en la realidad del Espíritu Santo, esa es la vida del Espíritu. A eso se le llama vida espiritual. Cuando el creyente es obediente, el Señor Jesucristo se comprometió a pedir al Padre, el Consolador, para que siempre viva con el creyente que es obediente. Y aquí al Espíritu Santo se le atribuye como el Consolador. Repite conmigo, al Espíritu se le llama Consolador. Y esa palabra consolador viene de la palabra griega parakletos. Parakletos. Y el parakletos en la mentalidad griega, hermanos, era una persona que tenía la función de abogar por alguien. Tenía el oficio de ser abogado. En la cultura griega, un parakleto era un abogado. Alguien que defendía a otra persona. Alguien que estaba del lado de aquella persona para ayudarlo. Abogado, ayudador, paracletos, consolador, hermanos, se refiere a la persona y a la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente de corazón obediente para ayudarlo a vivir en toda su vida. ¿Te das cuenta, hermanos? La importancia de la obediencia en la vida espiritual. Si somos obedientes, el Consolador, el Espíritu Santo vendrá a nosotros y estará como paracletos, estará como nuestro abogado, estará como nuestro ayudador para estar con nosotros para siempre, en todo momento, en toda circunstancia, en cualquier parte, en cualquier problema, necesidad, enfermedad. Si somos obedientes, ahí estará el Espíritu Santo como consolador, como abogado, como ayudador para estar contigo siempre. Ser obediente, según este texto, me da la posibilidad de vivir siempre con la ayuda del Espíritu Santo. La obediencia, según este texto, asegura la presencia del Espíritu Santo como un consolador, ayudador y fortaleza en mi vida. Yo creo, hermanos, que la bendición más grande que podemos recibir de Dios por ser obedientes es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida personal. Cuando tenemos la capacidad de obedecer, entonces el Espíritu Santo comenzará, escuche esto, comenzará a enseñarnos las cosas de Dios, a recordarnos todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Vamos a mirar lo que hace el Espíritu Santo cuando está en nosotros por ser obedientes. Este es el beneficio cuando andamos en obediencia. Cuando vivimos en obediencia, el Espíritu Santo viene a nosotros y viene como consolador. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué significa esto? Que en el creyente de corazón obediente, el Espíritu Santo lo asiste, le revela, lo capacita, lo guía y lo dirige en la voluntad de Dios.
Al creyente que sabe obedecer, el Espíritu Santo está ahí para enseñarlo. En la vida del creyente que sabe obedecer, el Espíritu Santo actuará como maestro y como guía espiritual. Mire qué beneficio tan grande. Tener al Espíritu Santo como tu maestro. Y cada vez que leas la Biblia y tengas un texto que no puedas entender, en ese momento el Espíritu Santo te dé el entendimiento de ese texto. El poder entender las cosas de Dios. Tener la asistencia del Espíritu Santo para que te capacite, te enseñe, te guíe, te dirija en la voluntad de Dios. Tener al Espíritu Santo como un maestro personal y como un guía espiritual, hermanos, por vivir en obediencia. Yo creo que un creyente que tiene la capacidad de obedecer y que el Espíritu Santo vive en él y que lo tiene como su maestro personal y como su guía espiritual, bendito creyente, a ese creyente que sabe obedecer y que depende del Espíritu Santo, nunca andará confundido, nunca andará extraviado, nunca andará errado ni fuera de la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo le enseñará. El Espíritu Santo estará con él. Es promesa de Dios para el creyente que tiene la capacidad de obedecer. Pero en un corazón donde hay rebeldía, desobediencia, el Espíritu Santo no puede actuar, no puede funcionar como consolador, como ayudador, no puede. De otra manera, ¿cómo podrá guiar y enseñar al corazón rebelde que se resiste y desobedece a la voluntad de Dios? ¿Cómo podrá hacer su trabajo de consolador el Espíritu Santo? Aquel que no hace caso. ¿Cómo podrá enseñarle aquel que es testarudo de corazón? ¿Cómo podrá recordarle, guiarlo en la voluntad de Dios, aquel que es terco de corazón, rebelde de corazón? El creyente que es rebelde, que no se sujeta, que no es obediente a la palabra, nunca podrá ser guiado por el Espíritu Santo. Se perderá la bendición, se perderá el privilegio de tener al Espíritu Santo como su maestro y como su guía espiritual. Es muy importante entonces la obediencia en la vida del Espíritu. Tan importante que Dios reconoce y premia la obediencia en el corazón del creyente, dándole lo que miramos al principio, dándole al Espíritu Santo. Mira lo que hace Dios por el que tiene la voluntad de obedecer. El Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Qué importante, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo este texto, hermanos? Que la presencia del Espíritu Santo viene como un don de Dios. Entiéndase, como un regalo de Dios para el creyente que tiene un corazón obediente. A Dios le agrada reconocer, premiar y recompensa la obediencia en el corazón, que por ser obediente le da de la vida del Espíritu. El Espíritu Santo viene al creyente. ¿Por qué razón? Por la obediencia a la palabra de Dios. Entender esto es muy importante, porque el Espíritu Santo
está a disposición de todo aquel creyente que tenga la capacidad de ser obediente a la palabra de Dios. Es indispensable ser obediente a la palabra de Dios para recibir el Espíritu Santo como un don, entiéndase, como un regalo. Sin obediencia no hay manera ni forma de recibir ni tener la experiencia del Espíritu Santo en nosotros. Y voy a hablar una trágica realidad que está aquí en esta iglesia y que está en todas las demás congregaciones. Una triste y trágica realidad en las congregaciones, incluyendo esta y todas las demás congregaciones de Juárez y de todo el mundo. Hay muchos creyentes, pero no tienen la experiencia de la vida en el Espíritu en ellos, porque hay rebeldía en muchas áreas de sus vidas. Las congregaciones están llenas de creyentes, pero la mayoría de esos creyentes no tienen la experiencia de la vida en el Espíritu. Es más, muchos ni conocen al Espíritu Santo. No saben ni cómo se manifiesta, no saben ni cómo habla, ni cuándo les está hablando intuitivamente. No saben ni cómo oír internamente la voz del Espíritu. Razón: la rebeldía que hay en el corazón. Muchos no conocen ni el bautismo en el Espíritu Santo. No saben si existe un bautismo del Espíritu Santo. No saben nada de los dones del Espíritu. Razón: la rebeldía que hay en el corazón. Son pocos los creyentes que verdaderamente han recibido al Espíritu Santo como experiencia de vida. Y esos pocos creyentes son aquellos que tienen la capacidad de obedecer a Dios en todo, hasta en lo más mínimo de los mandamientos expresados en la palabra de Dios. Por ser obedientes, han recibido al Espíritu Santo como experiencia de vida de parte de Dios. La obediencia es necesaria e indispensable para vivir bendecido. Si en la vida normal, la vida común, en la vida de la tierra, somos muy bendecidos por saber obedecer, con más razón seremos bendecidos y prosperados cuando sabemos obedecer fielmente a la palabra de Dios. Les voy a mostrar un último texto. Salmo 119. Versículo 56, la última cita de esta tarde. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. En un lenguaje más actual, soy bendecido porque obedezco. Soy bendecido porque obedezco. ¿Quieres ser bendecido en la tierra? Obedece. Obedece en la escuela. Obedece en el trabajo. Obedece donde quiera que vayas. Serás bendecido. ¿Y quieres ser un creyente espiritual? Obedece a la palabra. La mayor bendición que podemos recibir es la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida, escuche, es una bendición permanente y eterna. Que esté en ti por ser obediente, que esté en mí por ser obediente. El Espíritu Santo es la bendición más grande que podemos recibir de Dios. Es una bendición permanente y eterna. Todas las demás bendiciones
materiales, una casa, un carro, un puesto, qué sé yo, prosperidad económica, financiera. Todo eso es bueno por obedecer y viene por obedecer, pero todas esas bendiciones materiales, terrenales, son temporales y pasajeras. Pero el Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo en ti y en mí por obediencia es Dios expresado, derramado e impartido internamente y espiritualmente en nosotros. Pónganse en pie, por favor.